La semana pasada en muchos países se celebró la Pascua. La semana de Pascua, algunos dicen la Semana Santa. Y se celebró la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué sigue después de ahí? Hay veces que la gente se olvida. Se olvida. Y yo quiero en esta mañana decirle que Jesús murió y resucitó para salvarnos. Pero ¿cómo es esa salvación? Porque en una ocasión yo le pregunté a un hermano y le dije, ¿tú eres salvo? Y él me dice, ¿pero qué es ser salvo? Porque hay gente que no sabe lo que es ser salvo. No saben. Están en una iglesia, pero no saben lo que es ser salvo. Han escuchado que Jesús es el Salvador del mundo y han escuchado que Jesús es su Señor y Salvador, pero realmente hay personas que no entienden lo que es ser salvo. ¿Cómo viene la salvación? Y le dije, bueno, es que tú creas en Jesús, tú crees en Jesús, que Él murió y resucitó. Y él me dice, sí, yo creo. Y mi segunda pregunta, yo le dije, ¿y tú ya lo confesaste como tu Señor y Salvador? No, yo no lo he confesado, pero sí creo en Él. Hermano, no solamente es creer en Jesús, es confesar a Jesús. Es que nuestras palabras, que la Biblia enseña que en nuestras palabras está la vida y está la muerte. Las palabras tienen autoridad. Con su boca usted puede bendecir a alguien, pero también con esa misma boca puede maldecir a alguien. Y tiene dos efectos. Cuando tú hablas bien, la gente se siente bien, pero cuando hablas mal, la gente se siente mal. Cuando una persona cree en Jesús y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, está reconociendo no solamente en el cielo, pero aquí en la tierra, hermano, que Jesús es y va a ser el Señor de su vida y que va a vivir para Él. Pero siempre hay alguien que se opone a que la gente sea salva. Y yo quiero empezar mi enseñanza diciéndote que hay un enemigo que se llama Diablo, Satanás, que se va a oponer para que la humanidad reciba esa salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia lo enseña. Hay mucha gente que ignora que existe un diablo, que ignora los demonios, la obra de ellos, cómo trabajan. Pero la primera obra de Satanás y los demonios es que la gente no obedezca a Dios. Y ellos van a tratar lo posible para que usted no obedezca a Dios. Aunque usted conoce la palabra de Dios, Satanás y los demonios siempre van a impedir que usted obedezca a Dios. Porque de la manera, hermano, que Dios nos va a bendecir es a través de nuestra obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te bendice. Cuando no obedecemos a Dios, hay una maldición que nadie la quiere escuchar, pero que se manifiesta en la persona. Y yo quiero decirte que cuando nosotros aprendemos, hermano, a vivir para Jesús, nuestra vida cambia. Porque la Biblia dice que si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. En esta mañana vamos a leer la Escritura y yo quiero enseñarte, si tú no le has dado tu vida a Jesús, si tú no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero decirte en esta mañana que tú estás perdido y que si tú mueres, tú vas a ir al lago de fuego, que es eterno, donde hay sufrimiento y hay dolor. Y el único que nos puede salvar es Jesús.
Pero vamos a leer la escritura para aprender. Puedes decir amén. Cuando tú oyes la palabra de Dios, te das cuenta que muchas veces ahí hay, hermanos, sabiduría que nos hace falta a todos nosotros. Mire, leamos San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Aleluya. Versículo 31. Hablemos primero de este enemigo, que es el que se opone a que la gente reciba la salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Recuerda, mi tema es Jesús el Salvador de este mundo. De este mundo. Y me voy a enfocar en la palabra mundo porque vivimos en este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fíjese que Jesús está enseñando que hay un príncipe que es de este mundo. Y ese príncipe es Satanás, es el diablo. Ahora, Satanás, que es el diablo, que Jesús dice que es el príncipe de este mundo, es el que gobierna este mundo. Tú tienes que saber. Dice, será echado fuera. Príncipe, hermano, príncipe es alguien que tiene autoridad y poder y gobierna un reino. Ese es un príncipe. Ese es un príncipe. Cuando Jesús está hablando de Satanás, está hablando que él es un príncipe. Que él tiene autoridad, que tiene gobierno. No ignore esto. Porque como el mundo ha ignorado esto, por eso Satanás se aprovecha del mundo. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna este mundo. Por eso usted mira que hay más maldad, más gente mala que gente buena. Y detrás de todo esto está Satanás, están los demonios. Y mire, si fuere levantado, Jesús está hablando, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice lo que dice Jesús. A todos atraeré, ¿qué dice? A mí mismo. Esto va a suceder cuando Jesús venga en las nubes y todo aquel que creyó en él y le dio su vida a él y le sirvió a él mientras estaba vivo, hermano, Jesús va a venir por ellos. Dice, los voy a traer a mí mismo. Mira lo que dice el verso 33. Y decía esto dando a entender de qué manera iba a morir. ¿Cuántos saben que Jesús murió y resucitó? Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Jesús murió, resucitó. Jesús, hermano, sufrió en esa cruz, hermano, pero también resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Allá es donde está nuestro Señor. Pero Jesús mismo, recuerda, Jesús mismo está hablando de este príncipe llamado Satanás. Leamos Juan 14, 28. Ahí mismo, Juan 14, 28. Jesús mismo hablando dice estas palabras: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Está hablando de irse Jesús, pero regresar. Y mira lo que dice: si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y mira lo que dice: porque el Padre es mayor. Una vez más, el Padre es mayor que yo. ¿Cuántos saben que está el Padre, pero también está el Hijo? Hoy en día hay una confusión y hay gente que dice que el Padre y el Hijo son la misma persona. No, no, no. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. El Padre envió a Jesús a morir por todo este mundo. Puede decir amén. No fue el Padre quien murió, fue el Hijo quien murió. Es el Hijo quien nos trajo salvación a todo este mundo. Y Jesús lo está enseñando. El Padre es mayor que yo. ¿Cuántos saben que el Padre es mayor que Jesús? Jesús lo dijo y Él no miente.
Y mire lo que dice el verso 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Mire, Jesús menciona una vez más al príncipe de este mundo. Si hay alguien que conocía a Satanás, era Jesús. Él lo conocía. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene, dice Jesús, en mí. En otras palabras, Satanás no encontró nada malo. Cuando venía a Jesús, no encontraba nada malo en él. Es lo que Jesús dice, no encuentra nada en mí. Verso 31 dice: mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Mira, el mundo conozca que yo amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así que dice Jesús, lo hago. Entonces, ¿quién mandó a Jesús a este mundo? El Padre. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos. Y le dice Jesús: levantaos, vámonos. ¿Qué dice? De aquí. Pero fíjese que está hablando del príncipe. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto, el diablo, con nuestra salvación? Mucho. Incluso hoy en día hay gente que está en la iglesia y no sabe si son salvos o no. Pero en esta mañana tú tienes que afirmar tu fe. Puedes decir amén. Mira lo que dice Juan 16:7. Jesús una vez más hablando dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Cuántos saben que el Consolador es el Espíritu Santo? Jesús tenía que irse al cielo para que viniera el Consolador, hermano, sobre sus hijos. Y dice Jesús: mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Porque hay mucha gente que no cree en Jesús. ¿Cuántos saben que es pecado no creer en Jesús? Una vez más, ¿cuántos saben que es pecado no creer en Jesús? Eso es pecado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, hermano, es el Hijo de Dios y fue enviado por el Padre especialmente para salvarlo a usted y a mí. Es pecado no creer eso. No creer en Jesús. Y mira lo que dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el verso 11 dice: y de juicio, escucha, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya, ¿qué dice? Juzgado. Entonces Satanás, ¿cuántos saben que ya fue juzgado? Usted tiene que saber. ¿Sabe lo que es un juicio? Un juicio es la declaración de hechos probados. Cuando alguien va a un juicio, el juez, hermano, se basa y declara de acuerdo a los hechos probados. O sea, el juez no puede decirle a alguien que es culpable si no hay hechos que comprueban que la persona es culpable, ¿cierto o no? Ese es un juicio. Y la Biblia dice que Satanás ya fue juzgado. ¿Cómo es que él fue juzgado? Leamos Hebreos, escucha. Satanás fue juzgado cuando Jesús murió en esa cruz. Mira, Hebreos capítulo 2. Jesús le quitó toda la autoridad a Satanás. Por eso la Biblia nos enseña que ahora en el nombre de Jesús nosotros podemos vencer toda obra del diablo. En el nombre de Jesús podemos echar fuera a los demonios. Pero tienes que conocer a Jesús. ¿Quién es Él y el poder que Él tiene? Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 9. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto todo, lo que está leyendo con la salvación? Miremos Hebreos 2. Versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles,
a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Del padecimiento de qué? De la muerte. Escucha lo que sucedió cuando Jesús murió. Jesús padeció en su muerte. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Qué dice, hermanos? Jesús murió ¿por quién? Una vez más, en esta mañana, Jesús murió. Diga, por todos. Por todo el mundo. Buenos, malos. Por todo el mundo. Ese es el amor de Dios. Dio a su Hijo para morir por todo el mundo. Todo ser humano que nace y que ahorita en estos momentos está viviendo, hermano, yo quiero decirte una cosa, Jesús murió por ellos. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Ahora, ¿para qué murió Jesús? ¿Solamente por morir? No, Jesús murió para salvarte. Y te lo voy a demostrar en esta mañana. Y tú tienes que recibir esa salvación. Porque si tú no recibes la salvación, tú estás perdido. Y una persona que está perdida, si muere, hermano, su vida y su eternidad la va a pasar en el infierno. ¿Por qué dije vida? Porque hay otra vida después de esta vida aquí en la tierra. ¿Vas a vivir en esa muerte eterna que es el lago de fuego? ¿O vas a vivir en esa vida eterna que es el descanso de Dios con el Padre, el Hijo y todos sus ángeles? Pero tú haces la decisión. Es tuya la decisión. Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, esto es Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, permaneciese por las aflicciones al autor de la salvación. ¿Qué dice? Está hablando de que Jesús es el autor de la salvación. ¿De quién, hermano? De todos. Él es el autor de la salvación de todo este mundo. Es Jesús. Y mira lo que sigue diciendo. El autor de la salvación de ellos. Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Verso 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Verso 13, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando de Jesús. Mira lo que dice verso 14. Pongamos atención, verso 14. ¿Cuántos saben que anteriormente leímos que Jesús murió por todos para salvarnos? ¿Qué sucedió cuando Él murió en esa cruz? Escuche. Verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Mira lo que dice. Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte antes de que Jesús muriera? El diablo. Hermanos, Satanás, el príncipe de este mundo, el que aún todavía gobierna, él tenía el poder. La palabra imperio dice es poder, es poder. Satanás es el que tenía el poder de darle muerte a quien él quería. La palabra de Dios dice que Él viene a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué sucedió en esa cruz? Cuando Jesús murió, hermano, Él le quitó el imperio. Él le quitó el poder ¿a quién? Al diablo. El diablo ya no tiene el poder de destruir a nadie. Pero solamente aquellos que conocen. Puede decir amén. Por eso es importante que usted conozca. Que conozcamos, hermano. Oremos en el nombre de Jesús. Reprendamos a nuestro enemigo. Puede decir amén. Y aprendamos para qué Jesús murió. Jesús no solamente murió, hermano, para perdonar nuestros pecados, pero Jesús murió para que nosotros seamos salvos. Y para que un día, hermano,
no seamos gobernados por Satanás, sino que ahora Jesús sea el que nos gobierna, su Espíritu Santo sea el que nos gobierna. Puede decir amén. Así tiene que ser. Y enseguida viene lo que es la salvación. Escucha cómo viene la salvación. Pero tenía que leer estas escrituras para que tú entiendas que Satanás es el que se opone a que la gente sea salva. Por eso, si tú tienes un familiar que no es salvo, tú tienes que orar en el nombre de Jesús. Puedes decir amén. Y reprender al diablo para que suelte a tu familia. ¿Por qué? Porque ahora tú conoces que ella no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús se la quitó. El que no sabe, hermano, tiene temor al diablo. La Biblia nos enseña, Jesús mismo os dijo, yo les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús lo dijo. Pero ¿a quiénes? A los que conocen. Por eso es bien importante que usted lea las escrituras. Puede decir amén. Y si no, que usted, hermano, se acerque con un maestro que le enseñe la palabra de Dios, y que ese maestro tenga el Espíritu Santo que le va a enseñar la verdad. No una mentira, sino la verdad. Puede decir amén. La verdad. Y mire, leamos para que sepamos cómo podemos recibir esta salvación. Gracias a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Juan 3:16. ¿Cuántos conocen esa escritura, hermano, que es la mayoría que la gente reconoce para que entendamos que podemos ser salvos en Jesús? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo este mundo, que ha dado a su Hijo. Mira lo que dice, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? Jesús. Dios amó este mundo, Dios da a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida ¿qué? Eterna. Hermano, Dios dio a su Hijo ¿para qué? Para que creamos en Él. ¿Para qué tenemos que creer en Jesús? Escucha, para que no te pierdas. El que no cree en Jesús está perdido. El que muere sin Cristo, hermano, va al infierno. Nadie quiere escuchar esto. Especialmente Satanás quiere tener, hermano, dormida a todo este mundo. Que no sepan eso. No hay tal cosa que cuando una persona muere, como toda la gente dice, fue muy bueno, y yo creo que se fue al cielo. Esto, hermano, cuando alguien muere, toda la gente es buena, ¿cierto o no? Casi nadie dice que es mala la persona que murió. Todos son buenos. Y yo te voy a decir una cosa, la salvación, hermano, ya fue dada por medio de Jesús a este mundo, para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda. Entonces quiere decir que hay una perdición. Claro que sí. Dice, mas tenga ¿qué? Hermano, ¿cuántos saben que el que cree en Jesús puede tener vida eterna? ¿Sabes lo que es la vida eterna? Pasar tu eternidad cuando tú mueres en el cielo. La Biblia habla de una muerte eterna, pero también habla una muerte eterna que es el infierno, pero habla de una vida eterna que es el cielo. De la única manera que alguien cuando muera puede ir al cielo es si creyó en Jesús. Puede decir amén. Porque Él es el Salvador del mundo. Él le quitó, hermano, el dominio al diablo. El diablo era el que tenía el poder de mandar a la gente al infierno. Y aún todavía está mandando a mucha gente al infierno que no cree en Jesús. Por eso en esta mañana yo quiero decirte, si tú estás aquí y no le has dado tu vida a Jesús, tú tienes que hacer esa decisión. Dale tu vida a Jesús y tienes la seguridad de que cuando tú mueras, tú puedes ir con el Señor. ¿Te acuerdas de aquellos dos ladrones que crucificaron con Jesús? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Y te acuerdas, la Biblia dice que eran dos ladrones. Ellos estaban ahí, ¿sabe por qué? Porque por los hechos que habían cometido. Ese era el juicio para ellos. Pero uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que de hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente uno le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Él creyó en Jesús, el otro no.
Pero él tuvo que hablar, puede decir amén. Él tuvo que decirle a que yo reconozco que tú eres el Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo, acuérdate de mí. En los últimos tiempos de la vida de este ladrón, últimas horas, porque ese día murió él. En las últimas horas, él se arrepintió y él, hermano, recibió a Jesús como el Señor de su vida. Claro que sí. Claro que hay salvación. Puede decir amén. Claro que sí. Verso 17, escucha lo que dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, ¿qué dice? Al mundo. Hermano, ¿cuántos saben que Jesús no vino a condenarnos? Dios no envió a Jesús para condenarnos. El que condena es Satanás, por eso Jesús le quitó su poder. Dios no envió a Jesús para condenar, hermano, para condenar, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? ¿Cómo puede ser salvo el mundo? Diga, por Jesús. Una vez más, ¿cómo puede ser salvo este mundo? Porque aprendamos, porque hay mucha gente que está perdida. Aún tu familiar puede estar perdido. Todo aquel que está sin Cristo está perdido. Todo aquel que vive sin Cristo y muere va a un lugar de tormento. Claro, nadie quiere enseñar esto, pero esto es verdad. Esto es verdad. Por eso, mira lo que dice: Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. ¿Quién es el que puede salvar este mundo? Diga, Jesús. Una vez más, ¿quién puede salvar a este mundo? Jesús. Es el único que puede salvar a este mundo. ¿Sabe que hoy en día hay muchos jóvenes perdidos? Y mucho joven que muere perdidos. Tú puedes ayudar a ese muchacho y decirle: hey, Jesús murió por ti. Cree en Él. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Vive para Él. Una salvación segura. Puede decir amén. Una salvación segura. Verso 18, mira lo que dice: el que en Él cree no es condenado. No hay condenación, hermano, para los que creen en Cristo. Pero el que no cree, escucha, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuántos saben que es pecado y es una condenación que tiene una persona cuando no cree en Jesús? Eso es así. Eso es así. Una persona que muere sin Cristo está condenada. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sufrió mucho en esa cruz para salvar a todo el mundo. Por eso. Es una condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito que dice Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en Jesús en esta mañana? Amén. Tiene que creer. Si tú no crees, tú estás en pecado. Si tú no crees y cuando mueras, tú estás condenado. Es lo que la Biblia dice. Por eso es importante creer en Jesús. En Jesús. Puede decir amén. Mire lo que dice San Juan 12. Vayamos ahí mismo. San Juan capítulo 12. Jesús es el Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios. Dios lo envió a este mundo para sufrir y morir por este mundo para poderlo salvar. ¿Cómo podemos ser salvos? Creyendo en Él. Puede decir amén. Creyendo en Él. Mira lo que dice Juan 12:44. Aleluya. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta mañana? Aleluya. Verso 44, mira lo que dice el verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. El Padre. O sea, cuando tú crees en Jesús, ¿crees en quién? En el Padre. Y el que me ve, vea al que me envió. Cuando tú ves a Jesús, tú ves al Padre. Puedes decir amén. Dos personas diferentes. Mira lo que dice el verso 46. Yo, la luz. ¿Quién es Jesús? Jesús es la luz.
yo la luz he venido al mundo. ¿A dónde vino Jesús? Al mundo. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en qué. Entonces, el que no cree en Jesús está, una vez más, el que no cree en Jesús está en tinieblas. Pero hay gente que aunque están en tinieblas, no saben que están en tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Ahora recuerda que el príncipe de las tinieblas se le llama diablo. Él es el príncipe de las tinieblas. Jesús lo dijo, el príncipe de las tinieblas. Ese es el que gobierna este mundo, entendamos. Por eso es bien importante enseñarle a la gente de Jesús. Hoy en día se predica de muchas cosas, menos de Jesús, cuando es lo principal que tenemos que enseñarle a la gente. Puede decir amén. Para que sea libre de cualquier atadura del diablo, sea libre de depresión, sea libre, hermano, de ansiedad, sea libre de cualquier enfermedad. Jesús tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder. Mira lo que dice. Al que oye mis palabras, verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar, ¿qué dice? Entonces, ¿a qué vino Jesús? Diga, a salvar al mundo. ¿Cuántos saben que Jesús es bueno? Cuando usted vaya a una iglesia, usted vaya a buscar a Jesús. Puede decir amén. No vaya a buscar a nadie más, vaya a buscar a Jesús. Porque Él dijo que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él va a estar ahí en medio de ellos. Al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿A qué? A salvar al mundo. El que me rechaza, mire lo que dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, una vez más, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, cuando Jesús hablaba de parte de ¿quién? De Dios. Por eso el que no cree en Jesús, no cree en Dios. Así de fácil. El que cree en Jesús, cree en Dios. Y mire lo que dice el 50. Y sé que su mandamiento es que vida eterna. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Dios quiere que tengamos vida eterna. ¿Cómo tenemos la vida eterna? Diga, por Jesús. Jesús es el único que te puede dar la vida eterna. Hermano, nadie te puede dar la vida eterna más que Jesús. Usted no tiene que creer que como lo hacen algunas tradiciones que rezan un novenario por 9 días por el alma para que Dios tenga misericordia y se la pueda sacar del purgatorio y llevársela al cielo. Eso no existe. La Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. El juicio. Cuando uno muere aquí en la tierra, inmediatamente viene un juicio. Y de acuerdo a lo que hicimos tú y yo mientras estamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, de eso vamos a dar cuenta. Así es. Ya no hay más tiempo para el arrepentimiento. El arrepentimiento es el día de hoy. Puede decir amén. Tú no sabes si al salir de aquí mueres. Tú no sabes si mañana vas a abrir los ojos, vas a despertar. Nadie sabe. ¿Cuántas personas, hermano, han muerto en un accidente? Y ya tienen planes para el siguiente día, la siguiente semana, pero ya no pudieron. ¿Cuántas personas han muerto que ya no pueden, se levantan, ya no pueden respirar, ya no pueden abrir los ojos? Durmieron en el sueño. Hay mucha gente que no hay tiempo para el arrepentimiento. El arrepentimiento es el día que Dios te habla. El día donde Dios te habla, tú tienes que responderle. Puedes decir amén. Ese es el día. ¿Y cuántos saben que este es el día de salvación? Este es el día de salvación. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 8.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo Dios nos muestra su amor? Mira, de esta manera, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Cristo murió por quién? Por los pecadores. Diga, Cristo murió por los pecadores. Una vez más, hermano, ¿Cristo murió por quién? Cristo no murió por gente justa, por gente santa, por gente buena. Cristo murió por los pecadores. ¿Sabe por quién murió Cristo? Por los más malos. Por los asesinos, los violadores, por todos ellos murió Cristo. Por todos ellos. ¿Sabe para qué? Para salvarlos. Para salvarlos. Mira, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿qué dice? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire, yo quiero que ponga atención aquí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? Hermano, la palabra reconciliar quiere decir unir lo que estaba separado o dividido. Cuando una persona está sin Cristo, está separada de Dios. Así Satanás tiene a este mundo, separados de Dios. Que la gente no crea en Jesús. Pero por medio de la muerte de Jesús, la Biblia dice, hermano, que Jesús nos reconcilió con Dios. Por eso Jesús dijo que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Esa es reconciliación. Ahora cuando tú tienes a Jesús en tu vida, puedes hablar con el Padre, como hablas con cualquier persona aquí. Y tú hablas al Padre y le dices lo que tú quieras. Esa es la unidad que tenemos ahora. La unidad. Satanás nos tenía separados de Dios. ¿Sabe cómo lo hace él? Mientras nosotros pequemos, así nos tiene separados de Dios. Porque el pecado te separa de Dios. Isaías 57 dice, no es que la mano de Dios se ha cortado para salvar, sino que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. Pero ¿qué sucede? Jesús viene a morir ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay muchos beneficios por medio de la muerte de Jesús, hermanos, que tenemos que conocerlos como cristianos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, la muerte de Jesús nos reconcilió con Dios, hermanos. Mucho más estando reconciliados seremos salvos, ¿qué dice? Por su vida. ¿Puede decir amén? Hermano, ¿cuántos creen que Jesús viene por su iglesia? Él viene por su iglesia. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Mira lo que dice, hermano, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Verso 8. Aleluya. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, dice el apóstol Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y mira lo que dice el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y mira lo que dice aquí, para que ellos obtengan, ¿qué dice, hermanos? La salvación que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién está la salvación? En Cristo Jesús. Una vez más, ¿en quién está la salvación? Él es el único que puede salvar tu alma. En Él está la salvación. Con gloria, dice, eterna. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 2. Quiero dejarte en esta mañana
que tú estés bien seguro que Jesús es el único que te puede salvar. Puedes decir amén. Esa es mi intención en esta mañana para todos ustedes. Y para aquellos que dudan si no son salvos, que en esta mañana tú puedas afirmar tu fe. Y que tú, hermano, sigas cuidando tu salvación, que tuvo un gran precio. ¿Sabe cuál fue el precio de tu salvación? La muerte de Jesús. ¿Sabe lo que es sentir una corona de espinos en la cabeza? ¿Sabe lo que es recibir 39 azotes en el cuerpo que le quitan pedazos de carne? ¿Sabe lo que es 39 azotes? ¿Sabe lo que es cargar la cruz por cierto tiempo con 39 azotes en el cuerpo? ¿Sabe lo que es sentir después clavos en las manos y en los pies? La Biblia dice que cuando Él estaba en la cruz, sus huesos se descoyuntaron, se salieron de línea. Eso es todo lo que Jesús sufrió. ¿Y sabe para qué? Para darle salvación a este mundo. Por eso Jesús dijo que la condenación es que no crean en Él. ¿Por qué? Porque es pecado no creer lo que Jesús hizo por este mundo. Puedes decir amén. Él sufrió para salvarnos. Él sufrió para salvarnos. Si usted no es salvo, reciba la salvación en esta mañana. Y si usted es salvo, cuide su salvación. No juegue con ella. Porque tuvo un gran precio. Pablo le dice a la iglesia, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué, hermano? Porque después de que Jesús venga, si Él no nos encuentra haciendo el bien, nos vamos a quedar y vamos a sufrir. Hay que cuidar la salvación. Lo tiene ahí, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 3. Mira lo que dice ahí. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Quién, hermano? Diga, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Diga, que todos los hombres sean salvos. ¿Dice ahí la Biblia o no? Usted lo puede mirar ahí. Hermano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿cómo los hombres van a ser salvos? Creyendo en Jesús y recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Puede decir amén? Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos. Y si usted está aquí y no es salvo, la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Usted tiene familia que no es salva. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que su familia sea salva. Esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que orar por ello. Puede decir amén. Tenemos que orar por ello. Que todos sean, hermano, salvos. Todos sean salvos. Y mira, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Quiere que todos sean salvos. El verso 5, mira lo que dice el verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermano, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno. Nadie puede salvarte más que Jesús. La Biblia lo dice. Nadie te puede salvar. Solamente uno. Y Él es nuestro Señor Jesús. El que dio su vida por ti. El que sufrió por ti. Él es. Tú tienes que aprender esto. Puedes decir amén. Y cuando alguien te pregunte, ¿tú eres salvo? Sí, yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque le di mi vida a Jesús. Porque yo confesé al Señor como mi Señor y Salvador. Y yo estoy obedeciendo sus mandamientos. Eso te asegura de que eres salvo. Puedes decir amén. Eso. Pero si tú dices, no, yo no sé si soy salvo. Esta es la mañana donde tú tienes que asegurar tu salvación. Puede ser que haya otra mañana, pero tú no sabes. Puedes decir amén. Nadie tiene la vida contada. Solamente Dios sabe cuánto es la vida que vamos a vivir. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y dice, ¿quién? Jesucristo hombre.
Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién, hermanos? Por todos. De la cual a su debido tiempo, dice, de la cual a su debido, se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿quién es el único que te puede salvar? Jesús. ¿Quién es el único intermedio para poder recibir la salvación entre Dios y los hombres? Jesús. No hay nadie más. Y termino con esto en esta mañana. Mira, vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10. Aleluya. Romanos 10. Te damos gracias, Señor. 10. Verso 9. Pongámonos de pie en esta mañana, hermano. Voy a leer esta escritura y yo quiero hacer una invitación. Tengo que hacerla responsable soy delante de Dios si no la hago. Amén. Y quiero hacerte la invitación en esta mañana. Jesús es el Salvador del mundo, ya te lo enseñé. Mira lo que dice Romanos 10, verso 9. Aleluya. Que si confesares con tu boca, una vez más, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la Biblia? ¿Serás qué? Salvo. ¿Cómo tú puedes recibir la salvación? Confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Y qué dice la Biblia? Serás salvo. ¿Habrá alguien aquí, hermano, que no ha hecho esta confesión? O posiblemente un día tú la hiciste si no sabes ni lo que hiciste. Tú tienes que aprender, puedes decir amén. Hermano, hay gente que no sabe si son salvos o no. En una ocasión vino un hermano y me dijo, pastor, a mí me dijeron que confesara a Jesús, pero yo lo hice, pero sin saber, sin entender, simplemente porque me dijeron que lo hiciera. Hermano, tú tienes que creer en tu Señor y Salvador. Puedes decir amén. En esta mañana, ¿cuántos saben lo que Jesús hizo por ti? Él murió. Él dio su vida por ti. Él dio su vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó de los muertos al tercer día? Él resucitó. Y mira lo que dice el verso 10, porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. O sea, es bueno creer, puede decir amén. Pero mira dónde está la completa salvación. Mira, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Dónde está la salvación? Hace 36 años yo hice esta confesión. 36 años. Yo vivía perdido en el mundo, sin Dios, sin el Señor Jesús y sin esperanza, practicando el pecado, la maldad, la inmundicia. Y ¿sabe una cosa? Cuando hablaron de que Jesús podía salvar mi vida, el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él es el que redarguye. Él es el que redarguye al mundo de pecado. Yo vine al pastor, hermano, y le dije, yo quiero ser salvo. Y el pastor me dice, repite estas palabras. No solamente es creer, es que lo confieses, puedes decir amén.